Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. ¿De qué manera? Con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Y en ese número, una de tus consultas más habituales es el dolor. El dolor crónico, ese dolor que persiste en el tiempo y que afecta notablemente nuestra calidad de vida. Nos afecta en el estado de ánimo, nos afecta en el descanso, que hemos hablado la importancia que tiene. En la movilidad, nos lleva a dejar de hacer, nos aísla. Por eso el dolor crónico en sí mismo es una entidad y como entidad hay especialistas que la tratan. Hoy vamos a contar con uno de los referentes máximos en el país en el manejo del dolor, que es el doctor Santiago Guaycochea. Y vamos a consultar y tener su palabra para entender cómo manejarlo, qué es lo que está pasando con el abuso de los opioides, de estos determinados medicamentos para calmar el dolor. ¿Hay alternativas? ¿Sirve el bloqueo? ¿Es para todos? ¿Qué casos se aplica a esas terapéuticas? Lo vamos a conocer en el programa de hoy. Y en el noticiero médico, una noticia muy importante hablando justamente del descanso, nos dice que la mitad de nuestra población tiene problemas para conciliar el sueño. Así que quédate prendido hoy en la televisión pública porque tenemos un programa cargado de información. Y hoy está también la licenciada Mariana Kerz, así que la saludo y quiero conocer su tema. ¿Cómo están? Bueno, siempre es un placer estar acá, así que hoy les traje un caso que vamos a debatir con todo el panel, pero además también quiero debatirlo con ustedes en casa, así que todo lo que les voy a ir contando, ustedes vayan tomando nota, tomando apunte, porque eso va a hacer que empecemos a pensar y a repensar en los vínculos. Un caso que nos va a hacer pensar mucho en el apego, en las inseguridades y en las posibilidades en una pareja. Y vamos a saludar al resto del equipo, al panel, que lo recibimos con fuerte aplauso como siempre. ¿Cómo va, doctor? ¿Cómo anda? Gabriel Lampman, nefrólogo, cardiólogo, un gusto saludarte. Muy bien, acá con muchas preguntas de la gente, ¿no? Uno que va caminando por la calle y todo el tiempo... ¿Cómo te paran? La verdad sí, no se puede salir a caminar con la calle No, con nadie. la verdad es impresionante, la gente ve ADN prendida todos los días a las 9 de la mañana, así que espectacular. Y vamos a hablar de un tema interesante, ¿no? El sedentarismo y su asociación quizás con trombosis, con problemas vasculares. Y vamos a hacer un test con vos, con el doctor Milton Dan, a ver qué grado de sedentarismo tenés. Se sabe que estar sentado más de 5 horas equivale a fumar un atado de cigarrillos. 5 horas, un atado de cigarrillos. Sí, el sedentarismo actual es el tabaquismo. Incentivar las pausas activas, Sí. esto de ponete en el reloj o marcate a la hora, levantate y hace algo, estirá las piernas, camina 2 minutos, 3 minutos, ya eso sirve. Sí, incluso hay relojes que te dicen, che, levantate porque estás mucho sentado y también puedes medir la cantidad de pasos que haces por día. Así que vamos a hacer todo un test, vamos a contar un poquito por qué hay riesgo de trombosis por estar sentado. Así que es muy interesante, quédate ahí, que vamos a ver el sedentarismo, el síndrome de la silla y el problema vascular que se puede dar por estar sentado. Delphi Zimmerman, nuestra Nutri, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? ¿Qué nos tenés para hoy? ¿Qué hay les voy a preparado? hablar... Receta. No, No hay receta. Experimento. no. hay experimento. No. Nos vas a puntuar. ¿Qué vas a hacer? No. Vamos a hablar de un nutriente que no es nutriente científicamente, pero para mí es tan importante como las proteínas, como los hidratos, como las grasas. Tiene de igual manera funciones y beneficios para la salud, que es muy importante que sepan por qué cantidades hay que consumir y dónde lo encontramos principalmente, que es la fibra. La fibra. Muy bien, vamos a hablar de fibra. Bien. Licenciado Marcelo Rabinovich, ¿qué ¿Qué pasa? pasa? Marca registrada. ¿Cómo va? ¿Está ¿Cómo despertando? ¿Qué pasa? Recién se levanta, Marca. ¿Qué pasó con Bueno, Marca? ustedes saben que la energía Sí. de la gente, el estado de ánimo, ¿Se hasta la transmite? toma de decisiones, no es lo mismo a las 7 de la mañana Ok. que a las 9 de la noche. ¿Está Tal bien? cual. Y no es por el cansancio, es porque todos tenemos esto. Un reloj. Un ¿está bien? ritmo circadiano. Interno. Sí. ¿Está bien? Un reloj Exactamente. interno tenemos. Vamos a hablar de un reloj interno que tiene que ver con los ritmos circadianos. Y es más, vamos a ver qué tipo de... ahí está, de prototipos son ustedes. Ah, yo ya lo Alondras, vamos a ver si son búhos. Ah, yo ¿Qué ya sé. tipo, digamos, de personajes son donde rinden más a la mañana, a la tarde o a la noche? Y vamos a poder identificar a la gente qué tipo de Pues perfil tiene. Totalmente, vamos a hacer esto, vamos a dar algunos consejos muy interesantes. ¿Y qué pasa cuando uno no respeta justamente estos ritmos circadianos? Y algo Gaby lo tiró también con el tema del insomnio, algo que tiene que ver con el tema de los trastornos, pero vamos a hacer algo espectacular
y en vivo. Muy ¿Qué hora bien. es? Bueno, nos quedamos para entender y conocer nuestro Ese nos da muy bien la hora. reloj biológico. Pero quiero pensar, quiero activar las ¿Seguro? neuronas y para eso hay ejercicio de pensamiento lateral. Para la gente de mente que está del otro lado de la pantalla, acuérdense que todos estos ejercicios son para que uno pueda, obviamente, estimular el hemisferio derecho, el músculo, porque lo que no se usa se atrofia. Y para esto tengo hoy algo espectacular. Tenés dos muñecos, ramas, Dos muñecas. Esta es la papeles. reina. Ah, La reina A ver, Sofía. La reina. Acá está la reina Sofía. ¿Está Bien, bien? muy bien. ¿Por qué no se llama Delfina? Reina Delfina buah, puede ser. buah. Cambiale el nombre. cambiale el Pero nombre voy a para cambiar la nota, va a ser sobre autoestima y delfina. Sabíamos hablar La reina sobre delfina. la La humildad. reina Delfina. Bueno, ahí está, la reina delfina. Bien. Está bueno, por lo siguiente. A ver. Delfina tiene muy mal carácter, ¿está bien? Puede ser. Y resulta que tiene un antojo, es caprichosa. Sí. Entonces, por eso La mandó... está describiendo, parece. No, yo estoy hablando del juego. Ah, bueno. ¿Está bien? A ver, tenés la reina que es... Ella se le antojó que en su jardín, Sí. ¿está bien? Los jardineros planten 10 árboles que están acá, Sí. acá hay 10 árboles, ¿está bien? Y ella quiere que se planten estos 10 árboles de tal manera que son 5 líneas, en 5 líneas, de 4 árboles cada uno. ¿Se entiende? O sea, 5 líneas, en 5 líneas rectas, Sí. 4 árboles en cada línea. Ok. Y son 10. Claro, y no se puede. ¿Qué estás diciendo? Pero así es justamente Delfina. Ella quiere lo que es imposible. Entonces, yo les voy a dar a cada uno una hoja, a ver si ustedes pueden lograr lo que Delfina quiere, que es concretamente plantar 5 líneas, ¿está bien? Con 4 árboles cada línea. O sea, Quiero ver si son hay capaces. 5 líneas, en cada línea tiene que haber 4 Cuatro árboles, árboles. pero vos tenés 10. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Mirá que Delfina Entiendo. tiene muy mal carácter, ¿eh? 5 líneas. En 5 líneas, ¿Y tiene que haber 4 cada una? exactamente, tiene que haber A ver, 4. Gaby, ¿tenés alguna idea? No, te No, veo, ni idea. te veo ahí ni con... sé por dónde empezar. A Gaby no los hablan ni los suplementos. No, Eh, en esta no me salvan, ¿eh? Necesitaría 1, 2, 3, 4. Cinco 4 por líneas. 5. 25. No. 20. 20. 20 árboles, o sea, el Tenés doble. ¿Y si el los parto video. a la mitad? No. La reina Delfina quiere que así como está, uno pueda hacer este ejercicio y te manda preso, si no te pones de acuerdo. No sé, La acá- manduga, no tengo, no puedo tengo ni idea. empezar porque no tengo Delfina idea por dónde empezar. tampoco. Creo que No sé. Delfina- La verdad estamos perdidos. ¿Compro 10 más? Perdidos. ¿cómo compro pero tiene 10 que más? ser con No. esos 10. No hay trampa. Pará, Jamás. aclaremos esto. Jamás. No hay trampa, no No. hay mula. Jamás. Con Jamás. esos 10 vos querés ubicar 20. Es imposible. Imposible. ¿Está bien? A ver. ¿Cómo lo vas a hacer? Me encanta cuando la ciencia dice que es imposible, como dijo Einstein cuando sacó el conocimiento. No hay Surge- forma de usar el pensamiento lateral en esto. A ver. Ok. Uno, 5 líneas. Está bien. una línea. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Dos. ¿Está bien? 2. No. Sí. Muy bien. Buah. Una estrellita de árbol. Muy bien, se lo Si damos no sabía la ganado. respuesta, bien? estás 4 horas resolviendo eso, ¿eh? Se lo damos por ganado. Bueno. Nivel. Perdón. Muy bien. Informe con el dolor crónico. Listo, Informe. listo. Quedamos así. Lo ganaste, marca. ¿Listo? El dolor es un fenómeno complejo y multifacético que puede ser causado por una variedad de factores, incluyendo lesiones, enfermedades y trastornos emocionales. Puede ser agudo o crónico y afectar cualquier parte del cuerpo. Los síntomas que provoca el dolor pueden variar dependiendo la causa subyacente y la ubicación del mismo, mientras que los tratamientos pueden incluir medicamentos, terapias alternativas, fisioterapia o cirugía. Es importante consultar con un profesional de la salud si se experimenta dolor persistente o grave, ya que tratado a tiempo es más probable sanarlo o mejorar la calidad de vida. Para hablar de este tema contamos con la presencia del doctor Santiago Guaycochea, que es especialista en medicina interna, experto en medicina del dolor y director de Pain Care Center. Muchas gracias, Santi, por estar acá. Bueno, gracias Milton por la invitación a tu programa. Cuando hablamos de dolor crónico, ¿cómo se define? ¿Hay categorías de dolor que marcan que estamos hablando de un dolor crónico? Bien, con respecto al dolor crónico, el ICD-11, la última actualización que hizo es que se divide en primario y secundario. El dolor crónico primario se define como, por ejemplo, la fibromialgia, que no hay una causa, ¿no? Es una entidad que no es desencadenada por otra cosa. El dolor crónico secundario sí, por ejemplo, una lumbalgia.
Es muy interesante esto porque el dolor crónico afecta a un montón de gente. Casi el 50% de la población arriba de 65 años tiene dolor crónico, lo cual hace que tengamos un montón de pacientes. Muchas veces está maltratado el dolor crónico, subestimado, y generalmente la OMS y la IASP, que es la asociación internacional que nuclea todos los grupos de dolor del mundo, tiene una estadística que dice que el dolor crónico en la población mundial va del 20 a 30% de todos los que estamos en la Tierra. Así que es enorme la incidencia. Es enorme, del dolor crónico. muy prevalente y nos afecta notablemente la calidad de vida. Realmente afecta la calidad de vida, como hiciste en la introducción. Hay mucho dolor crónico que desencadena insomnio, ansiedad, depresión, una infinidad de trastornos que alteran muchísimo la calidad de vida. Por eso es tan importante en cualquier acto médico, en cualquier especialidad, tener en cuenta esta entidad, ¿no? Que es el dolor. Afecta a tanta gente y vos que recibís muchos pacientes, ¿cuál es la causa más frecuente de consulta que genera este dolor? Si tenés que decir algo en particular. Mira, en nuestro centro de dolor la causa más frecuente generalmente es la patología, como bien dijeron, lumbar. ¿Sí? Dijeron algo muy interesante que es el sedentarismo. Uno acá aprende todo el tiempo, ¿no? Ese dato yo no lo tenía. Y es cierto, el sedentarismo y la patología de columna es de las principales causas de consulta. Luego nosotros vemos mucho lo que es dolor crónico, ¿no? Fibromialgia, dolores neuropáticos, muchos pacientes con enfermedades, por ejemplo, diabetes o dolores post-quimioterapia dan mucho dolor neuropático, que es otra entidad de dolor crónico muy difícil de tratar. ¿El dolor se puede definir como una enfermedad en sí misma? Es una enfermedad. Es una enfermedad. El dolor es una enfermedad en sí misma. Bien. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con sus preguntas. El licenciado Marcelo Rabinovich quería preguntar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver también con el tema emocional, el tema psicológico, ¿no? Una persona que está permanentemente sufriendo el dolor, cómo esto impacta en su vida cotidiana y qué es lo que también uno debería trabajar aparte, digamos, de lo que es la parte más, si querés, fisiológica o biológica. Bien, es una excelente pregunta, porque a veces nos preguntamos si el dolor es primario o secundario algo. El paciente que tiene un dolor primario seguro va a ir acompañado de depresión, ansiedad, insomnio, si uno no lo trata adecuadamente. Por eso el tratamiento es multidisciplinario y transdisciplinario. Uno, si va a hacer medicina del dolor, no lo puede hacer solo. Debe estar respaldado por un montón de equipos, psicólogos, psiquiatras, terapia ocupacional, kinesiólogos. No me quiero olvidar de ninguno, pero uno no puede hacer medicina del dolor solo. Lo otro es que a veces el dolor crónico no tratado, como por ejemplo una lumbalgia, una lumbociatalgia, un dolor posoperatorio, cuando no está tratado y se empieza a cronificar, eso va acompañado de dolor crónico y va acompañado de depresión y ansiedad. Es muy importante identificar las causas de dolor lo más tempranamente posible para poder tratarlo y no que lleve a estas entidades que ya lo dificultan mucho más, porque un paciente con depresión seguro va a tener más incidencia de dolor crónico y el paciente con dolor crónico no tratado seguramente va a terminar en depresión. Y obviamente acompañado de todo lo que es los trastornos endocrinológicos que eso acompaña, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos en el estado de ánimo que va acompañado con la alimentación. Entonces creo que es una entidad que debemos diagnosticarla tempranamente y tratarla con el equipo adecuado. ¿Cuáles son los errores más comunes que hacen o los pacientes que sufren dolor empiezan a, quizás, imagino, a querer buscar alternativas o soluciones solo, sin la consulta? ¿Cuáles son los errores más habituales? Bien, creo que una pregunta. El principal error es subestimar el dolor. Y eso es algo que muchas veces nosotros los médicos, cuando viene un paciente a una consulta por determinada causa, generalmente el dolor queda en un segundo plano. No en nuestra consulta que nos dedicamos a dolor, pero generalmente el paciente, te voy a poner un ejemplo, que va con una neuropatía diabética o un dolor posoperatorio por una hernia inguinal. 10% de las hernias inguinales, las cirugías, tienen dolor crónico. Entonces, yo creo que la principal causa es subestimar el relato del paciente. Entonces, independientemente de la especialidad que hagamos, el dolor va a acompañar, te diría, casi el 20-30% de las consultas médicas. Infarto agudo de miocardio, esternotomía, dolor posoperatorio. Muchas veces lo que importa es que el paciente tenga un control cardiovascular adecuado, pero el dolor que queda después de la cirugía, ¿alguien le pregunta al paciente si duele? ¿O si duele al palpar? ¿O si le arde el roce de la ropa? Entonces creo que eso es importante dentro de cualquier práctica y especialidad consultar. Y una vez que el médico lo identifica, tener las herramientas para poder tratarlo, y si no las tiene, consultar con gente que pueda dar una mano. Por eso siempre hago hincapié en todas las charlas que damos, que es muy importante la interdisciplina. Lo importante es tener el teléfono a quien llamar. Clarísimo. Y
uno de los temas que surge y está muy asociado al dolor es el uso de los analgésicos. Por un lado, los AINES, que son esos analgésicos antiinflamatorios que muchos son de libre venta. Y después, por el otro lado, los opioides. Hemos visto una noticia recientemente que nos hablaba que está bajando la prescripción de opioides que generan adicción. Hoy, ¿cómo es el manejo en nuestro país del dolor en cuanto a estos medicamentos? Bien, opioides es un tema, ¿no? Podés hacer 3 programas de opioides. Lo que pasa en Argentina es distinto a lo que vemos en muchas plataformas de internet o de Netflix, por ejemplo. Lo que pasa en Argentina es que muchos de los pacientes con dolor crónico no tienen acceso a los opioides. Y eso pasa a nivel mundial. El 80% de los pacientes con dolor crónico y dolor por cáncer no tienen acceso a opioides. Y eso es algo que se refleja un poco en Argentina. En Buenos Aires es mucho más sencillo porque hay mucho más recursos, pero cuando uno se aleja de las ciudades más importantes o centrales, la accesibilidad a un tratamiento de opioides es mucho menor. Y hay pacientes que tienen dolor oncológico, dolor por cáncer y no tienen acceso a determinados opioides. Creo que acá lo importante es, primero, saber indicarlos, segundo, a qué paciente, y luego tener una perspectiva de tratamiento, no cronificar el uso de opioides, pero tener acceso a utilizarlos. Es muy distinto a lo que pasa en otros países. O sea, bien utilizados son una herramienta en el paciente adecuado. Fundamental. El problema es la adicción y el uso que termina generando esa adicción y los problemas asociados. Exacto. Primero hay que identificar los pacientes que puedan llegar a tener una adicción por opioides. Sin embargo, si ese paciente lo tiene y tiene dolor crónico, por ejemplo, un dolor oncológico, uno no puede negarle tratamiento opioide. ¿Sí? Entonces creo que lo importante es identificar a qué paciente lo voy a utilizar y tener en cuenta que nuestra realidad es distinta a la de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que realmente tienen una opiofobia, tienen un conflicto muy serio con el abuso de opioides, que no es lo que pasa en Sudamérica y especialmente en Argentina. Teniéndote acá, quiero aprovechar, antes del cierre, el tema del bloqueo. ¿Es para todos? ¿En qué casos se recomienda? Bien, lo que es un bloqueo, una radiofrecuencia, que son tratamientos mínimamente invasivos para tratar el dolor, yo siempre digo que se indican muchas veces en patología lumbar, cervical, dorsal, rodilla, hombro, pero el fin del bloqueo es poder aliviar el dolor para que el paciente pueda realizar una rehabilitación. Si uno hace un bloqueo solamente y no rehabilita al paciente, el bloqueo lo único que va a dar es una analgesia temporal. O sea, ganas tiempo, pero si no haces la rehabilitación, queda en eso. Lo que ustedes comentaron, evitar el sedentarismo. Si yo bloqueo a un paciente sedentario y no lo pongo activo en lo que es educación física o reeducación postural en sus tareas laborales, el bloqueo no va a servir para nada. Para cerrar la nota, Santiago, me gustaría 3 consejos finales. Bien. Salud. Tener en cuenta la derivación en nosotros los médicos expertos en dolor ante un paciente que uno vea que no tiene las herramientas y bueno, creo que una buena nutrición, una buena higiene del tiempo, del sueño y de la actividad física creo que es fundamental y si uno hace eso es muy probable que la incidencia de dolor baje sin ninguna duda. Muchas gracias, doctor Santiago Guaycochea, especialista en medicina interna, experto en medicina del dolor y director de Pain Care Center. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos las dejan al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en las redes sociales. A ver si llega tu pregunta. ¿Qué snacks saludables puedo llevar al trabajo? Eso me interesa, ¿eh? ¿Qué llevamos al trabajo para no terminar abriendo ese paquete que está en la cocina del trabajo y que sea práctico? Arrancaste y lo terminaste. Que sea práctico. A ver, ¿qué llevamos al trabajo? Van a ser trabajo? opciones prácticas, pero Ahí igualmente eso de siempre ir a lo fácil tampoco es la solución. Si uno quiere comprometerse con su salud y mejorarla, tiene que también poner un poco de sí y organizarse. Te voy a poner una condición para esta respuesta. No. A ver, uy, Sí. la reina Condición. Sofía, ¿eh? Ojo con la reina Sofía. No puede haber huevo en la Sí. alternativa. No, pará, voy a dar Sin huevo. 2 para heladera, que por ahí no todos tienen recurso, y otras 2 opciones si es que no tenés heladera. A ver. Si tenés heladera y te puedas llevar 2 huevos duros No. que de snacks te van a sacar la saciedad, o un potecito de yogur que hasta te podés comprar abajo, Está bien. es un snack muy práctico. Bien. Después, por otro lado, lo que siempre está bueno tener es, por ejemplo, frutos secos, Sí. Bien. pero te lo podés llevar medido por esto de que el exceso en cantidad de los frutos secos es lo que a veces cuesta controlar. Entonces, un snack perfecto es un puñado de frutos secos con una fruta. Eso es súper fácil y tiene Está bien. una combinación de proteínas, hidratos y grasas. Zanahoria, por ejemplo. bastones de zanahoria.
Bastones de zanahoria es que te van a Me sacar la gusta. ansiedad, pero no te van a dar saciedad. O sea, esto es más para tapar una ansiedad que dijimos que siempre es ir a la raíz. O sea, ese snack en realidad debería cubrir hambre. Barrita de Entonces, cereal tampoco. una barrita de cereal no, pero hay muchas barritas ahora ya en industria que están buenas, que tienen buena base de proteína, que no tienen tanta azúcar. Si leen los ingredientes, barritas La están clave muy es explicar bien. los ingredientes, que tengan pocos ingredientes. Sí, perfecto. no- Y variar, porque si ahora a mí me gusta una barrita, que ponele que tiene chocolate, y todos los días me llevo una barrita, ya la voy a estar usando más de golosina Claro. o de antojo dulce que de el snack para cubrir. Entonces, puede ser opción, de hecho que está bueno que me pueda comprar, pero en mi Instagram recomiendo marcas que están buenas, pero ir variando esas opciones. Un día frutos secos, un día un huevo, un día una barrita, y ahí como no siempre un mismo alimento. Muy bien, clarísima, Delphi. Llega el momento de la licenciada Mariana Kers y el caso que nos trae, un caso ver. clínico. A ver, Mariam. Hoy les traje algo totalmente diferente. Vamos a estar hablando de un caso clínico, algo que me llegó en redes sociales y que después de haber conversado con esa persona quedé en poder contar esta situación también en este programa, pero por supuesto con su autorización y cambiando muchos de los datos que me dio. Les cuento, se trata de un hombre joven de unos 50 años que se fue al exterior junto con su pareja, con quien estuvo en pareja unos 20 y algo de años, y estando en el exterior tienen un bebé. En el momento que llega ese bebé a la vida de la pareja, la relación de pareja cambia por completo, y cuando ese chiquito cumple 10 años, en ese momento ellos deciden separarse a causa de una infidelidad de él que ella descubre. Hasta ahí una historia más o menos del promedio, ¿no? Historia de vida, con alguna infidelidad, con alguna situación que más o menos podemos entender. Empieza a complejizarse, porque a partir de la infidelidad de él se queda viviendo en la misma casa en pos de cuidar la familia. Quiero preguntarle, acá voy a ir a la primera pregunta con el panel, ¿qué piensan respecto a esto? ¿Qué pasa con una crisis de pareja donde hay una convivencia, del tema no se volvió a hablar durante nada menos que 5 años? 5 años de convivencia en silencio absoluto con este tema, una convivencia donde ya no eran pareja, eran amigos en pos de cuidar a la familia. ¿Qué piensan de esto? Hasta acá, Yo creo que si están conviviendo bajo el mismo techo por una cuestión económica o familiar, lo que sea, que los haya llevado a sostener la convivencia, y pueden desarrollar esa relación de amistad post esta infidelidad y logran convivir de esta manera y están en armonía y logran ser amigos, como decís, Sí. bárbaro, y lo felicito, me parece... Delphi gran está logro. que no puede más. Delphi necesita decir no. 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 No, yo siento que quizás lo que mame ese niño sobre una pareja va a ser raro, porque ve como amigos o como una distancia y entonces va a tener después esa idea de pareja o de familia. Muy bien. Una cuestión disfuncional en la crianza, estás diciendo. Ese Claro. es el término correcto Sí. en psicología. Mamá. Claro, está muy bien explicado como lo dijiste. Voy a coincidir con ambos porque lo cierto es que si podemos lograr una convivencia pacífica, está bien, porque son acuerdos de cada pareja y la realidad es que no hay una única ley que diga cómo tiene que vivir una pareja. Pero sí es verdad que si yo me quedo únicamente por el bienestar de la familia y para que ese niño no pierda la frecuencia con la que ve a ambos padres, la realidad es que sí, es verdad, le estoy dando un modelo disfuncional de amor y de vínculo a ese niño que va a entender y va a aprender que la relación de pareja es esto, es con esa disfuncionalidad y muy probablemente, sobre todo en sus primeros vínculos, empiece a repetir ese mismo modelo porque lo aprendió. Se sigue complejizando esto, porque después de todos estos 5 años, que fueron casi 6, él toma la decisión unilateralmente de irse a vivir a otro departamento cercano a la casa para seguir teniendo contacto con su hijo, pero ya irse a otro lugar porque a él le resultaba muy difícil esa convivencia, que al inicio fue más amistosa, pero ya luego no. En el momento que se va a otro lugar a vivir, conoce a otra persona. Y ahí se complejiza más todavía, porque en el momento que conoce a otra persona, empieza a tener una relación afectiva con esta persona y se llevan muy bien, salen, van al cine, al teatro, se llevan bárbaro, empiezan a tener planes, un proyecto con otra persona. Es que no saben quién vuelve. ¿Quién Ella. vuelve a buscarlo? Ella.
vuelve ella a buscarlo porque le dice, yo siempre te amé, yo siempre quise estar con vos, yo te perdono absolutamente todo. Y ahí hay una disyuntiva, porque ahora ¿qué hacemos? Él estaba en un proyecto de reconstrucción personal, amando y relacionándose con una persona nueva, distinta en su vida, que le trajo alegría y felicidad. Vuelve su expareja, a quien él nunca dejó de tener sentimientos hacia ella y por eso sostuvo esa convivencia, casi entre comillas lo voy a decir, forzada durante tanto tiempo. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Empieza a ver esta disyuntiva, no sabe qué hacer con eso. Entonces, nos pregunto, abro ahí el signo de interrogación para ir cerrando, ¿esta pareja tiene futuro? ¿Qué dice Gaby? La anterior, la nueva sí. La anterior. No, La tiene anterior futuro. ¿No tiene futuro? ¿Determinante? Sí, para mí sí. Yo creo que tiene futuro en tanto y en cuanto exista el compromiso individual de poder revisar lo que pasó durante esos 5 años, 6 años de estar separados, pero también el compromiso vincular de evaluar el diálogo, la resolución de conflictos en esa relación y sobre todo evitar creer que esta nueva posibilidad que se pueden llegar a dar sea una luna de miel para siempre. Ojo con eso. Muy bien, Muy bien. clarísima Mariana como siempre. Y llega el momento de las noticias. Nuevo estudio nos marca que la mitad de los argentinos dormimos mal. Un estudio reciente de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño reveló que el 50% de los argentinos tienen dificultades para dormir y las principales causas son la inseguridad y el estrés. Estos factores, cada vez más presentes en la vida cotidiana, afectan directamente la calidad del descanso y la salud mental. El informe detalla que las mujeres y los mayores de 60 años son los grupos más afectados con mayores problemas para conciliar el sueño y mantener un descanso reparador. Además, se detectó un aumento en la cantidad de personas que se despiertan varias veces durante la noche o que sufren insomnio crónico. Los especialistas advierten que dormir mal no solo impacta en el rendimiento diario, sino que también puede derivar en enfermedades físicas y emocionales. Recomiendan consultar con profesionales y adoptar hábitos saludables para mejorar el sueño. Nuevo estudio y estos datos son alarmantes. La mitad de la población duerme mal y sobre todo grupos de riesgo como los mayores de 60 años, las mujeres, y esto de acuerdo al estudio no solo nos afecta a nuestro rendimiento, sino que nos aumenta el riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Por eso es tan importante el descanso y nosotros hacemos foco como uno de los pilares principales del estilo de vida. Fundamental el descanso, y voy a hablar hoy de un nutriente fundamental también que mucha gente no tiene en cuenta, que es el 5-HTP, que es el triptófano purificado, que según los estudios clínicos el aporte del mismo puede llegar a ayudar a mejorar el descanso, el estrés, el ánimo. O sea, podemos hacer un abordaje Sí. integral de esta situación, del dormir mal, del descanso, donde la nutrición, donde la suplementación tienen un lugar a partir de evidencia científica sólida que nos indica que el aporte de este activo que vos mencionás, que es el Activament 5-HTP, ayuda a mejorar esto de conciliar el sueño. Exactamente, Milton. Vos sabés que, por ejemplo, el chocolate, algunos alimentos tienen triptófano, pero tiene también grasa, tienen azúcar. Los estudios clínicos, por ejemplo, estudios interesantes de Neurology, revelan que el aporte Activament es el nutriente que se consigue en farmacias como este suplemento de triptófano purificado en 100 miligramos que en nuestro intestino se convierte a serotonina. Mucha gente debe conocer la serotonina porque ve estas películas, ¿no?, de los neurotransmisores y sabe que la serotonina se asocia al bienestar, al descanso, al placer. Entonces, el aporte de este nutriente Activament 5-HTP antes de descansar puede ayudar a tener un sueño más reparador, cambiando obviamente el estilo de vida, que esto lo nombraste muy bien, que es las luces apagadas, la temperatura del ambiente, quizás no hacer ejercicio un rato antes, no comer mucha cantidad de alimento y sumar el 5-HTP, que es un comprimido que es muy interesante porque no solo tiene beneficios a la noche para el descanso, se puede sumar con magnesio quelatado, sino que también si lo tomamos en la mañana junto a otro nutriente que se llama fenilalanina, que también es precursor de otros neurotransmisores muy interesantes en el humor, el 5-HTP, el Activament 5-HTP puede ayudarnos a mejorar nuestro humor, incluso el estrés, mejorar un poco el estrés. No es indicado claramente para la depresión mayor, que obviamente en ese caso tenemos que hablar con un psiquiatra y ver los tratamientos disponibles, pero sí para esas distimias, Milton, en el que la persona quizás está un poco más bajón o tiene quizás más estrés,
es muy interesante este nuevo nutriente que se llama Activament 5-HTP. Justamente el 5-HTP es el triptofano purificado. Esto es muy diferencial, no es que le estamos dando triptofano así común y no, es el extracto que justamente es la dosis que sirve para generar la serotonina. Porque el triptofano tiene, o sea, después de triptofano pasa 5-HTP y ahí a serotonina, esto es darle directamente el paso previo a la serotonina, que es lo que en la gran mayoría de los casos nos está faltando y que se vincula a esto, del estado de ánimo, al humor y sobre todo al sueño, que es lo que marcaba este trabajo científico. Nos tenemos que ir a un breve corte, pero enseguida volvemos con mucho más ADN. Vamos a hablar de la silla con un test para identificar cuán sedentario sos. La Nutri, ¿qué nos trae? Fibra. Fibra. Vamos a hablar de fibra y marca registrada el reloj biológico. Quédate porque hay mucho más ADN Buena Salud en un ratito. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar de la fibra, este elemento tan importante en nuestra dieta y que nos está faltando. Para eso a mi lado, la Nutri Delficino. ¿Todo bien? ¿Qué es la fibra, para entenderlo? La fibra en realidad es un activo, es un extracto vegetal y es la parte no digerible de los hidratos de carbono. Y acá va el punto importante de esto, porque muchas veces hemos hablado de hidrato de carbono, si sí, si no, las diferencias entre un arroz integral o un arroz blanco, el pan integral. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué las Nutris intentamos siempre estimular que sea integral el consumo de los hidratos de carbono? Y acá es la importancia de la fibra. La fibra es este extracto no digerible que termina teniendo muchos beneficios en el organismo a la hora de consumirlo. Entre esos beneficios tenemos ayudar al tránsito intestinal, que es clave, o sea, las personas que son constipadas, ayuda a regular ese tránsito y a mejorar en todo el ritmo evacuatorio. En segundo lugar, es alimento de la microbiota intestinal, que también hablamos varias veces de la importancia que tiene tener la microbiota sana y alimentar esas bacterias buenas. Tercer lugar, protección cardiovascular, eso sabrás vos mejor decirlo, pero todos los estudios también demuestran ese impacto que tiene en el colesterol, aumentar la fibra en los alimentos. Todas las enfermedades del tracto intestinal se generan en gran parte por la deficiencia de fibra que tenemos en nuestra alimentación. ¿Cuánta fibra tenemos que aportar? Mira, más o menos es entre 3 o 4 gramos por día, pero eso depende del peso de cada persona. Y acá tenemos en parte promedios de cantidad de fibra que hay en los alimentos y en realidad la cuenta se va a hacer, depende qué otras cosas incorpora esa persona y ahí está la clave. El problema, por ejemplo, en las dietas muy proteicas, en las dietas keto, que varias veces hablamos, o paleo, que está de moda, es que casi no hay fibra en esos alimentos. Y ahí es donde se va generando todos estos temas intestinales, en las alteraciones del colesterol. Otra parte clave que tiene la fibra es dar saciedad. Entonces no es lo mismo cómo te va a llenar y te va a ayudar a un plan de control de peso si estás buscando mejorar la composición corporal. Consumir alimentos con fibras o alimentos que no tengan fibra, porque posiblemente tengas más hambre constantemente, porque ahí está otro de los puntos claves que ahora vamos a desarrollar bien, pero que es la función que tiene la fibra en reducir el impacto glucémico de los alimentos. O sea, mirá qué importante, porque mencionaste cuando todo. Estabas hablando, por ejemplo, del colesterol con fibra en la alimentación. El colesterol dietético baja el impacto, lo que termina generando en sangre es mucho menor. Si bien el colesterol dietético no es lo más relevante a la hora de mirar el colesterol, con fibra baja el impacto. En el azúcar también. El azúcar también. Por eso es muy importante incluirlo. Y acá lo que traje, que es la primera pregunta que me hacen mis pacientes, es ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos la fibra? ¿En qué alimentos está? ¿Por qué hacer reemplazos cuando decís, porque me preguntan mucho, las calorías del pan blanco y del pan negro? No, las calorías son las mismas, pero ¿por qué cambiar y por qué evolucionar a los integrales o a cambiar los cereales y las bases por esto que mencionábamos? Por eso está bueno consumir el grano entero, que eso es lo que nos va a dar esta fibra. A ver, ¿dónde la encontramos? Por ejemplo, tema de arroz. Ahí la diferencia entre un arroz, que es un cereal, que lo usamos un montón, que es fácil de hacer, que es barato, entonces está buenísimo porque forma parte de la dieta. Un arroz blanco tiene 0,5 gramos de fibra, la porción. Es muy poco. Comparado contra un arroz integral o un arroz yamani que tiene 1,8. O sea, 4 veces más.
Entonces, la diferencia acá no está en las calorías, pero es algo mucho más, es toda la protección que te va a dar esta fibra y toda la saciedad que te va a dar. O sea, a nivel energético es lo mismo, pero lo que cambia es esta fibra, que es lo que necesitamos y que estamos aportando muy poco con nuestra alimentación. Bueno, después vamos, A por ver, ejemplo, ¿qué más? Ya vimos el arroz. a otro alimento que preguntan mucho si está La bueno, avena. sino que es la avena. La avena, que es un cereal también, y que a veces lo recomendamos, por ejemplo, para hacer una granola o para ponerle al yogur, para rebozar las milanesas. ¿Cuál diferencia hay? Si vos rebozás con avena, a comparación de un pan blanco que tiene 0,8, la avena tiene 4 gramos la mirá la porción. diferencia. Entonces tiene un montón de fibra, es una fibra que genera como un gel, porque hay fibras solubles y no solubles, esta soluble, genera un gel. Ese gel da mucha saciedad. O sea que está muy bueno incorporarla si la tolerás bien, porque va a ayudar a dar un montón de saciedad, es fácil de utilizar también, entonces está bueno, digamos, incorporarla. Mencionaste el pan blanco, que aporta menos de 1 gramo de fibra, contra el pan integral. También. Mirá la diferencia. También, o sea, es muy parecido a lo que hablábamos del arroz. Entonces, ¿el problema es el pan? No, el pan es un hidrato más de carbono. El problema es si es un pan que tenga muchos procesados, que tenga harinas muy refinadas, que el impacto glucémico de ese pan sea muy alto. Entonces, a diferencia, o como hablamos de las galletas de arroz, que no puse, pero tienen 0 fibra. Claro. 0. Entonces, en cambio, un pan integral con una buena base de harina de cereales copados tiene un montón de fibra y la saciedad es distinta. Entonces, el problema no es el pan. Es cómo lo combinamos y cuál elegimos. ¿Las legumbres? Bueno, mira, acá hay legumbres, tengo legumbres y pseudocereal. Yo muchas veces hablo de la quinoa, que es un pseudocereal, o sea, está entre un cereal y una legumbre. ¿Y por qué está entre esos dos? Porque tiene más proteína que un cereal y tiene más fibra también. Entonces, la quinoa tiene 2,5 y acá, ¿por qué somos tan fanáticos de las legumbres? Y recomiendo, más allá de la cantidad de proteínas, miren la cantidad de fibra que tiene la porción de legumbres en comparación a cualquier otro cereal. Tiene 7,5. Es un alimento súper completo. Es un alimento muy completo, te va a aportar hidratos, pero son hidratos con tanta proteína y tanta fibra que casi no tiene impacto en el índice glucémico. Entonces, para las personas también diabéticas, con resistencia a la insulina, es una muy buena herramienta de alimento, barato, fácil para usar en todas las preparaciones. Y ahí está eso del efecto que tiene sobre el impacto del azúcar en sangre. Pues ahí en este mismo alimento combinás eso, combinás el hidrato, combinás la proteína y combinás la fibra. Hay unas placas para entender esto que estamos hablando y repasarlo. A ver, vemos la placa. Una tablita que va de menor a mayor para que puedan elegir alimentos de menos cantidad de fibra, más fibra. Así que intentar estar por los que están abajo, elegir esos, priorizar esos, que son los que más cantidad que tienen de fibra, que hablamos recién, la avena, las lentejas, la quinoa, o elegir integrales siempre. La estrategia de sumar fibra al hidrato de carbono para reducir el impacto glucémico es una estrategia buenísima. Hay otras, hemos hablado de otras estrategias. ¿Qué más recomendás? Sí, hay otras y acá está. La fibra, punto 1. Segundo, combinar con proteína los alimentos. Cuando yo consumo un hidrato de carbono, ese hidrato es azúcar, es energía. Y la energía en sangre se dispara muy rápido. Lo que hace la fibra, o en este caso la proteína, o en este caso el ácido, el limón, enfriar los alimentos, es como que ese pico lo va enlenteciendo. Entonces va a hacer que suba más lento, que baje más lento y que no genere hambres tan rápido o picos de glucosa. A ver, vemos en la placa cómo está reflejado esto de las estrategias para bajar ese impacto de azúcar en sangre. Vos fíjate cómo en el rojo vemos cuando consumimos un alimento, blanco. cómo sube rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Si le agregamos fibra o incluimos este tipo de estrategias en la cocción, de enfriarlas previamente, ¿cómo baja? Es esa línea verde. ¿Cómo pasamos de ese pico tan alto a algo más estable? Y me parece que ahí está el foco, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para mejorar la calidad de nutrición y no demonizar al hidrato de carbono que tan necesario es en nuestra alimentación. Por eso, esta diferencia de un arroz blanco o un arroz integral es bárbaro. Ahora, cuando yo tengo exceso de estos hidratos sin fibra, con alto índice glucémico, lo que generalmente se puede llegar a dar es una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque es como el cuento del pastorcito. Si todo el tiempo aparece la insulina diciendo hay azúcar, y genera esto de disparar constantemente a la insulina, empieza a haber una resistencia. Las células no reciben ese azúcar que les da la insulina. Entonces ahí ya sí tenemos tratamientos para hacer, más allá de la alimentación, que es lo que vimos recién, desde la suplementación previo a la medicación, y ahí tiene un rol importantísimo el metacitol. El dechiroaminoinositol es un nutriente natural extraído de lo que es la vitamina B
y eso va a ayudar a ingresar el azúcar a las células. Entonces evitar estos picos y evitar que se pueda llegar a desarrollar una diabetes, que es la consecuencia de tantos procesados o tantas harinas refinadas. O sea, el metacitol es un nutriente, es un suplemento que vos incorporás en cápsulas, pero viene a ser como la llave que abre la puerta de la célula para meter el azúcar que está circulando y que entre a la célula para darnos energía y que eso no siga liberando más insulina porque va a terminar con más depósito de grasa, nos va a terminar generando más necesidad de estar comiendo todo el tiempo y el gran problema que tiene toda esta situación de la resistencia a la insulina es que termina, además de con el tiempo provocando una diabetes y alteraciones metabólicas, hoy sabemos que está muy relacionado a la obesidad y es el factor que genera que cueste tanto bajar de peso, sobre todo después de los 40 años, porque empieza a haber esta situación, porque es el acúmulo que tuvimos durante toda nuestra vida, las dietas restrictivas y este tipo de alimentación con un exceso de hidratos de carbono donde constantemente estuvimos generando esos picos. Hay una placa para entender las funciones del activo de metacitol, que es esta combinación de mi-inositol y de quiro-inositol en una proporción que nuestro organismo necesita, que es la 40:1, pertenece a la familia de las vitaminas B, como nos indicaba Delphi, tiene la función de actuar como mensajera de la insulina en los tejidos, como el cerebro, el corazón y ovarios, y de esta manera lograr que el azúcar entre y disminuir la resistencia a la insulina. Es un sensibilizador de insulina dentro de lo que es los nutrientes y la suplementación, y es una herramienta muy útil en resistencia a la insulina y en obesidad y sobrepeso. Exacto, entonces es un poco esto, siempre hablar desde los diferentes puntos. Para resistencia a la insulina y para mejorar esa sensibilidad, ejercicio, sumar fibra y proteína a la alimentación, no evitar los hidratos porque digo, tienen un montón de funciones, pero siempre con la cantidad de fibra necesaria y bueno, el metacitol en estos casos para ayudar a mejorar esa resistencia y también mejorar el peso corporal, que va a ser otra ayuda a la resistencia a la insulina, va a ser clave. Yo digo de chiro, ¿vos decís de quiro? De quiro-inositol, es el nombre técnico, pero lo importante es que estamos hablando de un nutriente que hoy está disponible en Argentina, que tiene la evidencia, que es el activo original con el cual se vienen desarrollando muchos trabajos. Hay muchísima evidencia sobre este nutriente metacitol, originalmente utilizado en el síndrome de ovario poliquístico porque mejoraba los síntomas asociados a esa endocrinopatía, y hoy sabemos que es una herramienta nutricional muy efectiva en el control de la resistencia a la insulina en todos, tanto en hombres como en mujeres, y hoy está disponible en las farmacias de todo el país. Vamos a la mesa a escuchar la columna del licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada, que nos hablaba que todos tenemos un reloj interno, un reloj biológico. Y mucho va a influir el tema de la luz natural. Es más, les hago una pregunta. ¿Ustedes en qué momento del día son más productivos? A ver, Gaby. Yo de día. ¿De día? ¿Pero hay algún horario? A la tarde más, mediodía tarde. No, Yo a la noche. ¿La noche? A la noche. Yo Me antes quedaba de almorzar. estudiando a la noche. No, yo no podía. Y... Pero hay gente que es así. Sí. No, yo me levanto a las 7 de la mañana. Cuando tomo mate es mi momento clave y una vez que almuerzo empieza a bajar así mi energía. Muy bien, es un ejemplo muy claro de los justamente ritmos circadianos ¿de qué se trata? Son ciclos biológicos de 24 horas que regulan concretamente el cuerpo, concretamente también lo que hace al estado mental, las emociones. Es más, ¿cómo funciona esto? Entonces está el reloj en el hipotálamo, la luz, está bien, natural, le dice al hipotálamo concretamente cómo tiene que regular la mente y el cuerpo, y de pronto le dice en qué momento tiene que subir la temperatura, cuál es el horario que se tenés que ir a dormir, en qué momento tiene que haber un poco de cortisol para que puedas despertarte. Esto es impresionante, o sea, yo estoy totalmente alucinado con esta idea de que la luz solar, la luz natural, regula concretamente a través de estos ritmos cómo las personas funcionan. Pero ¿son todas iguales? No, para nada, lo dijeron ustedes. Somos distintos, cada uno tiene, si bien una base central del reloj biológico idéntico, cada uno lo va acomodando y se va acomodando ese reloj interno a nuestra vida y nuestras formas. Bueno, eso se llama psicología circadiana, que justamente estudia esto, ¿no? De cómo influyen cada uno de estos ritmos de acuerdo al estilo de personalidad. Y esto de definir el humor, Delphi, ya hacemos, ¿a qué hora no podemos hablarte? Y antes de las 9 de la mañana
Y después más o menos las 6 de la tarde. 5, sí, después de las 4 o 5 de la tarde ya no. O sea, cuando tienen que pedir un turno con la Nutri, No lo tengan pídanlo en antes de cuenta. la... Yo tengo una batería social, que debe ser de mi ritmo. Totalmente. simplemente. Bueno, los estudios dicen que en realidad entre las 6 y las 9 de la mañana el cortisol está full, Claro. ahí estamos súper concentrados, y de 1 a 3 de la tarde baja la energía, uno está más disperso, creo que yo estoy en estado permanente. Y después, obviamente, a las 6, 7 de la tarde uno está como más, si querés, desinhibido, está más abierto a la cosa, digamos, vincular. Pero lo que me interesa muchísimo es ver qué estilo de personalidad tienen ustedes. O sea, A ver, porque vamos a hacer un test para conocer... quiero un test para ver concretamente, de acuerdo a tu estilo de personalidad, vamos a ver en qué test. momento rendís más. ¿Está Muy bien? bien. ¿A qué hora te levantás naturalmente un día sin compromisos? Vamos a tener 3 opciones y la Exacto. que más tengas es la que después va a sin definir tu compromisos. personalidad. Antes de las 8 te levantás, entre las 8 y las 10 es, Sí. Sí. entre las 8 y las 10 la B y la C después de las 10. ¿Ustedes Son qué esas 3 dicen? opciones. B. Andás sumando B. la que tengas más. Ahí tenés la primera pregunta. Segunda. Seguimos sumando preguntas y vos vas respondiendo en tu casa y anotá las que tengas más. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo te sentís más creativo o productivo? A, bien temprano, entre las 6 y las 10. B, a mitad del día, entre las 11 y las 17. C, a la tarde-noche, después de las 18. ¿Qué dicen? Yo B. estoy en la C. Ah, B. Bien. Vamos. Sigamos. La tercera pregunta, vayan anotando cuántas responden de cada una. ¿A qué hora empezás a bostezar sin culpa? A las 9 de la noche ya quiero cama, tipo 23, me baja la persiana. Después de la 1 de la mañana me viene la inspiración. B. ¿Ustedes? ah. Sí. Seguimos B. sumando. Ahora vamos a ver. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta, parece que acá tenemos todos los tipos de personalidades. ¿Cómo reaccionás al despertador en la mañana? A, me despierto solo antes Ahí que está. suene. B, lo escucho, lo dudo, pero me levanto. C, necesito 3 alarmas, un milagro. ¿Qué son? Los chicos llorando, despertate. Vamos. A ver. Hay, yo hay soy más B. preguntas. Siguen ustedes tomando nota de cuáles responden. Una más, a ver. Una pregunta más y tenemos los resultados de este test. Quiero los Placa resultados, final. quiero los Placa final. resultados. A ver los resultados. Recuerden, ¿eh? Test para descubrir tu mentalidad circadiana. Si tuviste mayorías de edad, sos Yo. Alondra. Alondra. Tu mente se produce bien desde temprano. Tal cual. Energía todo el día, descansás de noche. Mayoría de B, sos un colibrí. Yo. Rinde bien en el centro del día. Se adapta según las obligaciones. Un equilibrio entre ambos mundos. Y la mayoría de C, sos Sos el un búho. búho. Acá está el Tenés cuerpo lento al despertar, Tal noche cual. activa, ideas a medianoche, un creativo nocturno. Bueno, soy un búho. Yo soy más de, justamente, más parecido a Milton, pero es muy importante porque cuando uno no respeta estos ritmos circadianos, ¿qué termina ocurriendo? A ver, ¿qué termina ocurriendo? Hay un desequilibrio y ¿qué termina ocurriendo? Te cambia el humor, estás cansado todo el tiempo. No te va el club de las 5 AM ustedes. O sea, Yo es soy- bueno, yo soy o sea, es bueno conocer tu Fundamental. mentalidad circadiana para después adaptarse a eso Totalmente. y tener los mejores resultados. Totalmente, porque si hay un desequilibrio que se ve reflejado justamente en lo emocional, en el cuerpo y en la mente. Tienes que conocer tu ritmo y adaptarte a él. Ustedes saben que Japón es uno de los países con menos promedio, digamos, de sueño y son muy exigentes. Y ellos tienen aceptado que si una persona empieza a cabecear en el trabajo, no hay ningún problema, porque entienden que es parte de la cultura. ¿Está bien? Y algo fundamental, no te vayas a dormir con la pantalla Sí. del celular. ¿Sabes por qué? Porque para el hipotálamo cree que es de día. Entonces estás engañando justamente a ese ritmo circadiano. Así que respetá lo natural. Si respetás lo natural, te va a ir mucho mejor. Clarísimo, marca registrada. Gaby, vamos al centro del estudio porque hay una silla. Sí, tenemos una silla. Este es el problema que tenemos en la modernidad, Casi. el sedentarismo. El sedentarismo estar- moderno. Sí, el sí. estar acá, Estar sentado, mucho sentado, tiempo. trabajamos, Bueno, nos dijimos quedamos ahí. que estar sentado más de 5 horas equivale ¿A a, cuánto? fumarse un cigarrito. No, Una- me levanto entonces. Milton, Pausa sí, sí. activa, la Es una pausa activa. ¿Cada cuánto nos tenemos que levantar? Mira, yo creo que 30, 40 minutos ahí te que hacer una pausa. Eso es lo que dicen generalmente los de ¿Y medicina esa del pausa estilo de qué- vida. qué es? ¿Qué- Y por qué ejemplo, incluye? caminar 2 minutos. Me voy a caminar acá. Sí, hacer squats, estiro. estirarte, subir Muevo las piernas. escaleras, sí, moverse. Pero mucha gente es sedentaria. Así que lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver algunas placas para explicar el riesgo que te da de trombosis o de problemas Dale. vasculares estar sentado mucho tiempo, ¿no, Milton? Porque esto realmente nos preocupa desde el punto de vista de que
las encuestas de factor de riesgo revelan de que cada vez hay más sedentarismo. De hecho, la inactividad física es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Cuarta causa de muerte a nivel Sí, mundial. Vamos a ver las complicados. placas de los riesgos que tiene la silla, el síndrome de la silla. Tiene consecuencias de pasar mucho tiempo sentado. Obesidad, los problemas cardiovasculares, la rigidez muscular y problemas de espalda, la mala circulación, afectación de la salud mental. Hemos hablado en la entrevista con el doctor Santiago Guaycochea justamente del estar sentado, del sedentarismo, cómo se relacionaba la lumbalgia, por ejemplo. Fíjate que cada vez más gente está sedentaria y más patologías, ¿no? Cuanto más se modernizó nuestra vida, estar tirado todo el día con los jueguitos, los chicos, cómo aumentó la obesidad infantil, cómo aumentó los casos de dolor crónico, cómo aumentaron las afecciones cardiovasculares. Antes no sucedía este tipo de patologías. Y fíjate que si uno va a África, no hay patologías de este tipo. De hecho, los hospitales son muy chiquititos. No, a ver, antes cuando nuestros antepasados tenían que ir a buscar la comida, tenían que moverse. Tenían que moverse, y cazarla. entonces vos No si ves las imágenes o son las pinturas impresionantes. y demás, no hay algo dibujado con obesidad. Y hoy en día es la epidemia. 6 de cada 10 o 7 de cada 10 padece entre obesidad y sobrepeso en nuestro país. Y el sedentarismo está en el centro. O sea, tenemos sedentarismo, tenemos resistencia a la insulina, que hemos estado hablando con la Nutri. Son los dos principales factores vinculados a la obesidad y sobrepeso. Totalmente, Milton. Vamos con la segunda placa que es tan importante. Ya vimos todo lo que afecta. Mirá, bueno, esta sería una noticia que es la inmovilidad. Estar sentado por más de 3 horas podría causar trombosis. O sea, termina afectando a nivel vascular. Exactamente, Milton. Bueno, mucha gente que tiene, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2, hipertensión, patología vascular, colesterol, todo esto que cuento es todo el día, que viaja en avión, puede desarrollar, que está mucho tiempo sentado, quizás vuelos largos, puede desarrollar una trombosis y lo que se llama TEP, trombosis en el pulmón. Wow. Muchos casos han pasado. De hecho, un paciente mío sobrevivió, porque la verdad que tiene alta mortalidad. Así que tener mucho cuidado también, estar tanto sentado, tener cuidado también, en algún otro programa hablamos de varices, también hablamos de problemas vasculares a nivel de las piernas, hacerse el ecodoppler y ver si hay riesgo de patología. Bueno, lo importante es moverse. O sea, este mensaje, esta columna, es para que vos de tu casa te preguntes cuánto te moviste, cuánto te vas a mover en el día de hoy. Y logres día a día un poquito más. Todo suma. Pues dijimos, esas pausas activas que son muy necesarias. Tenemos un cortita, no sé si hay tiempo, no hay tiempo más, Valdés. no queda. Se fue la hora de ADN Buena Salud. Hay frase final de marca registrada. A ver, marca. Dale. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo. Muy bueno. Muy bien. ¿Está bien? Me gustó. Brillante lo tuyo. A ustedes agradecerle por su compañía. Quedan las líneas abiertas de ADN Buena Salud, el número de WhatsApp, las redes sociales se comunican en el momento que quieran. Puede dejar su pregunta en forma escrita, en video, de la forma que ustedes se sientan cómodos. Nosotros vamos a tratar de responder en próximos programas. Y nos vemos, como siempre, en la televisión pública, haciendo mucho más ADN Buena Salud. Ahí está.